la campaña nacional de alfabetización descubrió esta campaña nacional de alfabetización, igual que la Cruzada Nacional de Alfabetización, nos dejó otras herencias, otros resultados, más allá del resultado de dejarnos a una población alfabetizada. Esta campaña, la campaña de los 80, la Cruzada Nacional de Alfabetización, nos dejó como herencia a los TEPSES. La idea de los TEPSES surgió en la Cruzada Nacional de Alfabetización. Eso de reunirse maestros para programar, para evaluar y programar, esa idea no está en ningún manual del extranjero, en ningún libro de texto del extranjero. Eso está en la práctica de los alfabetizadores en los años 80, que se reunían todos los sábados a evaluar la semana y a programar la siguiente semana. Y ahí surgió la idea de los TEPSES en los años 80. Hoy esta nueva campaña nos dejó otra enseñanza extraordinaria, que es habernos hecho la pregunta, cuando ya estábamos en el transcurso de la campaña, ¿y de dónde vienen los analfabetos? ¿Quiénes son los analfabetas? ¿Quién es la persona analfabeta? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su naturaleza? Y con esas preguntas respondernos que la persona analfabeta es aquella que en su niñez, en su adolescencia, es decir, la persona analfabeta mayor de 15 años de edad, en su niñez y adolescencia, fue excluida por diferentes razones del servicio educativo, de la oferta educativa en su lugar donde está sentada la persona, el ser humano, el niño o la niña. El 80% de la matrícula escolar de esta campaña de alfabetización era población entre 15 y 30 años de edad. ¿Qué nos dice eso? Eso nos dice que era población que recientemente podía haber estado en la escuela y que no pudo venir a la escuela. Entonces, el 80% de la matrícula de la campaña nacional de alfabetización son hijos e hijas directos del neoliberalismo. Hijos e hijas directas del modelo conocido como autonomía escolar. Hijos e hijos directas de los cobros en las escuelas. Ese mecanismo excluyó a inmensa cantidad de niños y niñas para no venir a la escuela. Ahí está, clarito. Clarito, clarito. Mejor ejemplo, mejor evidencia no hay. Hay otra, pero mejor no hay. Del daño que a este país le causó ese modelo extranjero, el neoliberalismo creó en Nicaragua llamado autonomía escolar. Entonces, una primera evidencia, el analfabeto, la niña, la persona analfabeta está porque no vinieron a la escuela. Entonces te seguís preguntando, ajá, estás alfabetizando y ahorita hay niños y niñas que no vienen a la escuela. Entonces nos fuimos a buscar los datos estadísticos. Hay alrededor de 500.000 niños y niños que no vienen a la escuela. 491.200 por ahí es el dato de este año 2009, de niños y niñas
y adolescentes que no están matriculados en el sistema escolar en este momento. Entonces siguen las reflexiones. ¿Y qué va a pasar con estos muchachos y muchachas si no se matriculan en las escuelas? Va a pasar que cuando tengan 15 años de edad van a ser los nuevos analfabetos. Y va a pasar entonces que dentro de 6, 7 años de edad, 8 años de edad, como es dentro de 6, 7, 8 años, va a tener que estar haciendo nuevas campañas de alfabetización. Entonces, nos dijimos, pura demagogia. Estamos engañando a media humanidad con estas famosas campañas de alfabetización. Porque es igual a la persona que de pronto le cogió calentura, está con fiebre, la Marillita o Josecito, no le sale la fiebre. Bueno, busquemos acetaminofén, pues, llenarle cada 4 horas, 3, 4 acetaminofén, para bajar la calentura, ponerle paños tibios, todo lo que ponen las viejitas en los pueblos. Le baja la calentura, pero a las 5 o 6 horas le vuelve la calentura, porque curamos las consecuencias de la infección. No nos fuimos al origen de la enfermedad que está en la infección, ¿verdad? Entonces el médico recomienda ir a hacerse el examen para ver qué es lo que tienen los riñones, la amarillita, o dónde está la infección, porque infección tiene que tener, en tanto que las calenturas no son gratis. ¿Cierto? Entonces, no curamos. Estás curando solamente la calentura, hijito, no estás curando la enfermedad. Entonces, si nosotros nos quedamos solamente con la campaña nacional de alfabetización, estamos curando solo la calentura. ¿Es cierto? ¿Verdad que sí? Si no atendemos a esa niñez y a esa adolescencia que está fuera de la escuela, no estamos atendiendo la infección, ¿verdad?, de esa enfermedad que se llama analfabetismo. Entonces ya teníamos otro clavo. Ya no solamente se trata de 500,000 personas mayores de 15 años de edad analfabetas. Ahora se trata de 500,000 personas más que no están en la escuela. Sube el problema. Ajá, y el problema, pero si estos niños, ¿a dónde pueden ir a clase? Hombre, estos niños no van a ir, porque por múltiples problemas, porque sus padres los aprovechan para trabajar, aprovechar el trabajo infantil, por las distancias, por la pobreza, por los horarios, por 1000 problemas, por la pobreza, no se matriculan en nada. La mayoría son muchachos de las zonas rurales y no vienen a la ciudad a estudiar a las escuelas donde se reciben 1,200 horas de clases anuales. Están matriculados en las escuelas unidocentes, las escuelas multigrados. Y las escuelas multigrados apenas llegan a 4º grado, la mayoría. Inmensa cantidad de escuelas rurales multigrados no llegan a 6º grado. Y muchos de estos niños que están fuera de la edad vienen a matricularse a esa oferta que tiene el Ministerio de Educación que se llama extraedad. Y los niños menores de 5 o 6 años no van a los preescolares formales, a los preescolares normales, van a la casa de la señora, allí de la cuadra, que hace cajeta, que hace comida y a su vez atiende a un grupo de niños ahí en la casa, a los preescolares comunitarios.
¿Y qué pasa con los jóvenes? Ah, pues los jóvenes aprovechan esa oportunidad que se les da, los sábados y los domingos, pues. Y vienen los sábados y los domingos a sacar sus bachilleratos. ¿Y cuántas horas de clase reciben los sábados y los domingos? En el año no pasan de 240 horas. ¿Y qué diploma les dan a esos muchachos que vienen sábado y domingo? Y hay el mismo diploma de bachiller en ciencias y letras que le dan al bachiller que está en la regular. $240 horas, mientras el otro recibe 1.200 horas en el año escolar. No. Y si este muchacho se gradúa de bachiller, el mismo diploma, van a buscar trabajo a la tienda del pueblo, a la fábrica de puros, va a buscar trabajo como apuntador al beneficio de café allá en Matagalpa, o a la fábrica de puros a Estelí. Entonces, y emplea, llega donde don Mariano, el dueño de la empresa, y tiene 2 candidatos con el mismo diploma. Un candidato que viene, que es bachiller del curso diurno, ¿verdad? Que recibió 1.200 horas de clase anualmente durante 5 años, que son como 7.000 horas. 7.000 horas, 1.200 por 5, ¿cuánto es? 5, 1.006, como 6.000, ¿verdad? 6.000 horas de clase en su carrera, y el otro muchacho con esas 240 horas de clase, 240 por 5 serían 200, 1.200. Es decir, el muchacho que llega de los cursos sabatinos y dominicales, en 5 años recibe el número de horas de clase que el otro muchacho y la muchacha que recibió en 1 año. ¿Es así? Entonces, fue para no dormir, compañero. Llegar a esas conclusiones. ¿Y por qué no dormir? Ah, porque nosotros somos revolucionarios, somos sandinistas, y este gobierno es de los pobres, y a quien estamos sacrificando es a los pobres. Estamos mintiéndoles. Esto es un fraude, esto es un robo, esto es una mentira. Yo escribí un libro en los años 70 que se llama La educación en Nicaragua, una educación para el desarrollo del subdesarrollo. Así se llama el libro. Y es exactamente eso. Esa educación no sirve para el desarrollo, ni de la persona, ni de su familia, ni de su comunidad, ni del país. ¿Y para qué sirve? Para el subdesarrollo, porque lo engaña. Lo que le estamos dando son mentiras al pobre muchacho y la muchacha. Le estamos dando un diploma de bachiller que no le va a servir para nada. Si llega a querer trabajar, le va a pasar eso. Los dos consiguieron el trabajo, porque el empleador creyó que los dos estaban, si los dos me traen el mismo diploma, ¿verdad? El de recursos humanos de la empresa dice, los dos vinieron con el mismo diploma. Yo no me puse a hacerle un examen, a los dos los empleamos. Pero al final del mes resulta que el muchacho que había recibido nada más 240 horas no funcionaba. No podía ni escribir el informe, lleno de faltas de ortografía, el informe sobre cuántos quintales de café habían llegado. Mientras que el otro sí hacía el informe, que había aprendido en su asignatura de español, en su secundaria. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hace el empleador? Saca al muchacho.
Y de pronto este bachiller va poco a poco descendiendo al empleo más, a CPF, pues. Esa es la educación. Entonces, vino la pregunta, ¿y cuántas personas están en estas educaciones? Porque hicimos ejercicios. Me fui a hacer consultas, ya anduve yo en la tarea esta. Yo tengo un defecto profesional, yo soy sociólogo. Y este es mi oficio es descubrir mentiras. Ese es el oficio de los sociólogos. Descubrir las mentiras de la realidad. Descubrir lo que está más allá de la apariencia. Y yo me encontré, por ejemplo, en San Nicolás, en Estelí, platicando. Una profesora de multigrado que había estudiado en un preescolar comunitario, que había hecho su primaria en un multigrado y que había sacado su secundaria en Estelí en un sabatino. Y era profesora en ese momento de un preescolar, de un multigrado. Y una muchacha líder en su grupo. Era la coordinadora de los TEPSES de allí, de San Nicolás, allí en Estelí, de 21 preescolar, de 21 multigrados. Eran 21 maestros en el TEPSES, porque eran multigrados, era unidocente en la escuela. Ella era la coordinadora y con una prestancia, la compañerita, una muchacha extraordinaria. Y que después de platicar con ella, descubrí su recorrido. Y cuando yo le dije qué bonito, entonces ella me dice, le voy a presentar a varios que igual hemos hecho lo mismo. Entonces fíjense ustedes qué interesante. En Nicaragua, pero si a esta joven ya quería ir a la Facultad de Educación, allí a la Facultad Regional de Estudios, ¿cómo se llama? Disciplinarios de Estelí, ¿verdad? Se llama FAREN, ¿verdad? O FAREN. Si quería ir allí, ya no iba a poder. Porque ya las clases ya el nivel de la universidad ya son otros 100 pesos, pues. No estaba preparada la compañera, aunque quisiera. Y en la plática con ella me lo confesó, que ella había querido, ya con su bachiller, querido ir a los sabatinos, allí al CUR de Estelí, y no había podido. Entonces, este es el tema. Una educación que engaña a los pobres. Y nosotros, ustedes me perdonarán, no podemos darnos ese lujo de engañar a los pobres. Otro tipo de gobiernos capitalistas, que ven a los pobres como poca cosa, que usan la fuerza de traer a los pobres para su enriquecimiento, que no piensan en los pobres como entidades de derechos, esos sí, pues, eso ocultan esto. Nosotros no podemos darnos el lujo de ocultarlos a los pobres. Entonces, fíjense ustedes, esto tardó cerca de un año, año y medio, andar construyendo este escenario. El escenario de 500,000 personas analfabetas en el país, mayores de 15 años de edad. Otras 500,000 personas, niños, niñas y adolescentes que están fuera de la escuela. Es decir, los futuros adultos analfabetas.
y otras 500.000 personas matriculadas en esas educaciones. Entonces, después de andar en esa indagación y rayando papeles y escribiendo cosas y botando papeles y cosas, vino la idea de dividir las dos educaciones, de separar a esas educaciones que dan 1.200 horas de clase anuales y 6.000 horas de clase en los 5 años, en eso quedamos, ¿verdad? Son 6.000 horas de clase en los 5 años. Los llamamos regulares, educación regular. Esa es la. ¿Por qué educación regular? Porque es la que cumple, digamos, los estándares mínimos internacionales y nacionales. Son esas poblaciones, y yo me lo digo a mí mismo, ¿verdad? En mi ingenuidad, cuando yo asumí este cargo, yo me dije, mi clavo son 1.600.000 personas. Son los que están matriculados en el sistema escolar. Vamos a procurar cómo aumentar la matrícula de estas 1.600.000 personas anualmente. Vamos a ir con la gratuidad de la educación, vamos a avanzar y vamos a meternos en el currículum y en la formación de los profesores y los TEPS para que la calidad de la educación, y vamos a hacer un sistema educativo de chuparse los dedos. Va a ver, vamos a hacer maravillas con esta educación. Ah, pero yo no sabía que el verdadero clavo que a mí se me había entregado no era de 1.600.000 muchachos y muchachas matriculadas. Esos son los que pueden acceder al sistema educativo. Son los pobres menos pobres en nuestro país. Y ahí hay de todo, hay ricos también. Ahí están los colegios Centroamérica, ahí está ese colegio americano-nicaragüense, en ese 1.600.000. Yo que creía que ese era mi problema y no es ese mi problema. Mi verdadero problema era este, que me tocó a mí cerca de año y medio descubrirlo. Y gracias a Dios, esa oportunidad me la dio la campaña nacional de alfabetización. Comenzar a preguntarnos de dónde vienen los analfabetas, quiénes son, qué tienen que ver con la pobreza, qué tienen que ver con la justicia social, qué tienen que ver con el cristianismo. El cristianismo dice, y todas las religiones dicen, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y cómo yo voy a querer, quiere para los demás, a los hijos de los demás lo que querés para tus hijos. Y ahí, yo tengo a mis hijos estudiando y hay 500.000 que no estudian. No, es ilógico. Eso no es cristiano. Eso no es sandinista, eso no es revolucionario. Eso no le luce a este gobierno. Y entonces seguimos avanzando y encontramos esa cosa. Ahí está. 1,5 millones de personas, de las cuales medio millón eran analfabetas, medio millón recibían mala educación y otro medio millón no recibían ninguna educación. ¿Quién está viendo esto? A ver, venga, ayúdenme, pues. Porque ahora ya le voy a pedir que maneje. Páseme la siguiente. Ustedes conocen nuestro gobierno desde muy temprano también, en la misma semana que se dieron a conocer la gratuidad de la educación, se dieron a conocer las 5 líneas de política educativa. ¿Ustedes la conocen esa? Y tienen que conocerla porque ya tenemos 2 años y medio de manejarla. ¿Pasa la otra? ¿Verdad? Son las 5 líneas de política educativa, de las cuales puedo decirles con
con mucho orgullo que han pasado ya 2 años y medio y ni una sola coma de esa línea de política educativa ha cambiado. Eso es lo que es una política, que cuando se formuló y se decidió, sirvió de hilo conductor a la tarea educativa. Entonces, todo eso que dice allí es lo que ha pasado. Pongan desde la primera a la anterior. No. No. La anterior. Ahí. Ustedes ven, dice, eso fue dicho en enero del 2007. Erradicación del analfabetismo en Nicaragua. Aumentar la cobertura, la retención. Dice, menos adultos analfabetas, más niños y niñas en la escuela. Mejor educación, mejores escuelas, mejores relaciones pedagógicas en la aula de clase. Otra educación, rescatar la escuela pública en que las manos del mercado, tal. Nos faltaba la política número 3, no tenía contenido. Ahora tiene el programa ProValores. Ustedes lo conocen, el programa ProValores, ¿verdad? Mensualmente una familia de valores en las aulas de clase nicaragüenses. Esa es la política número 3. Vean. Vean, gestión educativa participativa y descentralizada. Ahí están los TEPSES. Ahí están los TEPSES. Participativa, ¿quiénes? Los maestros. No le hacen el plan de estudio, el plan de clases diario, semanal o mensual al maestro, no se lo hacen ni lo hace él solo, lo hace participando con otros colegas, con sus mismos colegas. Mesas educativas municipales. Ahí les voy a decir después cómo vamos a hacer el plan decenal de educación con las mesas educativas en los municipios. Todas las educaciones, educación con enfoque sistémico, es la articulación del sistema educativo nacional. Nunca antes en la educación de este país, como hoy, la educación básica y media está articulada con la educación superior. En el Ministerio de Educación tenemos una oficina, un espacio físico, que se llama Oficina de Articulación del Sistema Educativo Nacional. En esa oficina hay un teléfono, hay una computadora, hay una compañera que recibe la llamada, la correspondencia, etcétera, porque es la oficina de Damaso Vargas, director de INATEC. Vean ustedes, de Farando Metz, director del CEAR, Sistema Educativo Autonómico Regional, de Telémaco Talavera, presidente del CNU, y de Miguel de Castilla, ministro de Educación. Es decir, todas las educaciones que aparecen en la Ley General de Educación tienen en Nicaragua, en el Ministerio de Educación, una oficina de articulación del sistema educativo nacional. ¿Cuándo se fundó? Se fundó hace como 2 o 3 meses. Que hubo en Nicaragua, en la UNAM Managua, un Congreso Nacional de Articulación del Sistema Educativo Nacional. Entonces, estamos hablando, ¿qué significa articulación? Significa que dentro de pocos meses o años, ya este año, el próximo año, será posible pensar en un currículum de matemáticas desde preescolar hasta el último año de cualquier licenciatura, cualquier doctorado. ¿Me entienden? El mismo currículum. En español, un continuum, sin rupturas, en el paso de 6º grado a 1er año, sin rupturas, en el paso de 5º año de secundaria al 1er año de las universidades, matemáticas, sin rupturas, inglés, sin rupturas de contenidos y de métodos pedagógicos.
La misma metodología con que aprendí matemáticas en la primaria y la secundaria es la misma metodología que sigo estudiando en la universidad. ¿Me entienden? Un continuum didáctico y metodológico. Eso es lo que está buscándose con la quinta línea de política educativa, todas las educaciones. Fundar un sistema educativo nacional. Y ya no. ¿Qué pasaba hace 2 años y medio, 3 años? A ver, que me cuenten los profesores universitarios que hay acá. Porque tenemos aquí profesores de las universidades, ¿verdad? No, no hay. Bueno, allá está la compañera, pero a ver, ¿qué pasaba hace 2 años y medio, 3 años? Entre el sistema de educación básica y media y las universidades. ¿Usted trabaja dónde? Ajá. Opa, Matagalpa. Separado. Usted es de la normal José Martí. Sí. Ajá. Entonces yo creo que hemos vivido esa experiencia y yo sentí cuando llegué al CUR a aplicar el grupo focal, los maestros de la universidad muy dispuestos a apoyar, a trabajar articuladamente con el Ministerio de Educación. Mira, excelente, gracias. Gracias. Vea usted hasta dónde vamos a llegar en Matagalpa. Vea hasta qué extremos vamos a llegar en Matagalpa. En Matagalpa estamos construyendo una escuela normal, bellísima. Pero realmente la obra magna de Daniel Ortega Saavedra en estos 5 años en el campo de la educación va a ser esa normal, la Escuela Normal José Martí. Es una escuela normal en la que ahora estamos invirtiendo 85 millones de córdobas. Aulas, laboratorios, auditorios, comedores, dormitorios, una belleza. Pero esa escuela normal no solamente va a ser para los normalistas, va a ser también para el CUR, el Centro Universitario Regional de Matagalpa. ¿Se da cuenta? Va a ser también para INATEC en Matagalpa. ¿Ves? Para todo el sistema educativo del departamento de Matagalpa e incluso de Jinotega, porque es una obra gigantesca. ¿Se fijan? Eso es la quinta línea de política educativa, articulación del sistema educativo nacional. Pero ella no dijo qué pasaba hace 3 años, yo se lo voy a decir entonces. ¿O qué pasaba hace 10 años o 15 años? Lo que pasaba era que en el Ministerio de Educación había un enemigo. No digo un enemistoso, un poco amable, digo enemigo. Es decir, la persona que usa malas palabras, ¿verdad? Y que se refiere con odio a la otra persona, etc. El ministro era un enemigo de las universidades públicas. Era un enemigo del 6%, ¿verdad? Y el gobierno y los gobiernos eran enemigos de las universidades públicas. Todos pedían privatización de las universidades públicas. Todos los ministros de educación, hasta este último que estuvo hace año y medio allí, pedían que el 6% se les quitara a las universidades. Pedían que el 6% se entregara a los bancos y que allí los estudiantes fueran, ¿verdad?, a pedir crédito educativo.
¿verdad? Y que ese crédito educativo después lo pagaran los estudiantes cuando salieran, etc. Eso era la relación, una relación de violencia, una relación de malas palabras entre los rectores de las universidades públicas y los ministros de educación o los ministros de Hacienda de estos gobiernos. Imposible articular nada en esas circunstancias, ¿verdad? Hoy miren cómo ha cambiado el tema. Por eso les digo, y con eso comencé mis palabras, estos son momentos bien bonitos de nuestro país. Son excelentes momentos para no perderlos, no perder esta oportunidad histórica que tenemos en las manos. Bueno, 5 líneas de política educativa. Sigan. De cara, déjenmelo ahí, 18. Acelerada conjuntamente con la posalfabetización para atender a esas poblaciones. ¿Sí? Ahí hay 3, 4 ideas. Algo que nunca pasó con estas educaciones, que es la primera vez en la historia de la educación nacional que va a pasar con estas educaciones, con esos preescolares comunitarios, con esas primarias multigrado, con esas secundarias a distancia, sabatinas, dominicales, etc. Elaborar los programas de estudio. Nunca han tenido programas de estudios propios. Los programas de estudio son programas de estudio prestados a la educación regular. El profesor de matemáticas de las educaciones no regulares le presta pedazos del currículum de la educación regular y eso es lo que imparte en el sabatino y en el dominical. Algunos me decían, no es que le prestan cuando le presta el profesor de matemáticas, el profesor de español, el profesor de geografía al programa regular, no está pensando en los estudiantes, me decían. No, muchos profesores prestan lo que ellos pueden enseñar, ¿verdad? No es lo que necesitan los estudiantes. Particularmente en matemáticas dicen que pasa eso. Entonces estamos elaborando los nuevos programas de estudio. Ya elaboramos los programas de estudio de la educación regular, ¿cierto? Están en ejercicio ya. Hoy vamos con los de las no regulares. Nosotros esperamos que el próximo año, en febrero, todos los profesores de bachillerato o de la primaria multigrado ya tienen nuevos programas de estudio, de extraedad ya tengan sus programas de estudio propios para extraedad. Y estamos aspirando que también hayan libros de texto para extraedad. Programas de estudio y libros de texto para secundaria también. Para esas secundarias. Es decir, nuestra aspiración es que en febrero próximo todo el sistema educativo regular y no regular tenga sus programas de estudio y sus libros de texto. Porque estamos en este momento elaborándolos. ¿Y cuál va a ser la característica fundamental del programa de estudio de secundaria? La característica fundamental va a ser el politecnismo. Nosotros estamos refundiendo en una sola unidad lo que antes se conocía en el Ministerio de Educación como Educación Técnica y Habilitación Laboral, en una sola dirección que se llama educación, va a llamarse Educación Técnica. Y todos los 68 aulas taller que tenemos en el país y todos los institutos técnicos que tenemos en el país van a ser consolidados en una sola mano para impactar en los programas de estudio, en el apoyo en cada municipio a los programas de estudio sabatinos y dominicales. Todo bachiller que salga en el futuro no va a salir como bachiller en ciencias y letras en las educaciones no regulares. Va a salir bachiller técnico. Y una asignatura obligatoria en estas educaciones va a ser también emprendedurismo, cultura de emprendimiento.
Entonces cambia totalmente ese currículum. Nunca ha habido currículum. Por primera vez estamos construyendo un currículum para esas educaciones. Entonces su característica va a ser el politecnismo y el emprendedurismo. Sin olvidarnos, obviamente, de las asignaturas fundamentales, de las matemáticas, del español, etcétera, ¿verdad? Este muchacho, la naturaleza del muchacho y la muchacha que viene a estas educaciones secundarias o a las primarias aceleradas es que son pobres y son trabajadores. Entonces queremos a esa persona trabajadora darle una educación de calidad, que cuando salga de su bachillerato no salga con el bachillerato en ciencias y letras, normal, común y corriente, como saldrían hasta ahora, engañados, sino que salga con un oficio. Sí, pregunta, pero tienen derecho a ir a la universidad, correcto. Entonces, la persona que se bachiller en ciencias y letras, puede continuar y se matricula en el 5º año de educación regular. ¿Verdad? Para que al aprobar el 5º año de educación regular pueda acceder a la universidad. Otra cosa que vamos a hacer es hacer convenios con universidades, para que ese último año una universidad, por ejemplo, en los territorios, estoy pensando en, qué sé yo, una universidad privada, díganme ustedes, la UPONIC. Entonces vamos a hacer convenios con ella para que con un cobro muy, pero muy modesto, desarrollen un currículum que va a preparar el Ministerio de Educación en estos centros, porque puede decir el bachiller, el problema es, bueno, yo soy bachiller en ciencias y letras, pero yo no puedo asistir diario a clases. Por ejemplo, el bachiller, estoy pensando en qué colegio, permítanme, para que vean ustedes cómo hemos llegado a conocer este sistema escolar. La escuela, el Instituto Benjamín Celedón de Jinotega. ¿Hay de Jinotega aquí? No hay nadie de Jinotega. O vaya, el instituto que vamos a reconstruir totalmente, ese instituto, el instituto, ¿cómo se llama el de Matagalpa? El Liceo Picado, donde estudió Carlos Fonseca. Ese edificio vamos a botarlo totalmente. Se va a ser reconstruido totalmente. Una belleza de edificio va a quedar allí, en ese mismo lugar donde está el Liceo Picado. Allí llegan a estudiar los fines de semana gente, a sacar bachillerato en el Liceo Picado. Pues correcto. Entonces dicen, no puedo venir diario al Liceo Picado a hacer mi 5º año. Entonces venga a hacerlo los fines de semana. Que la UNAM Matagalpa ofrezca cursos para ese tipo de bachilleres, para que después pueda acceder a carreras allí mismo en la UNAM Matagalpa. Es decir, no trancarle la puerta a nadie en su desarrollo personal e individual en su educación. Junto con eso está un proceso a profundidad de transformación de las escuelas normales. Nosotros tenemos que tener a finales de este mes de julio ya el modelo de lo que va a ser la escuela normal del futuro en este país. No puede seguir siendo igual como hasta hoy ha sido. Desde que se fundaron las escuelas normales hasta hoy, siempre han producido maestros para la educación regular. No hay una sola asignatura para ninguna de las educaciones no regulares. No hay una sola asignatura para atender preescolares comunitarios. Ni una sola asignatura para atender multigrado. Ni extraedad. Y las facultades de educación no producen, ¿cómo se llama?, profesores para atender las educaciones no regulares de secundaria, tampoco. Entonces eso que decimos allí no es falso. Estamos llamando, bueno, las escuelas normales son nuestras, esas las vamos a transformar nosotros ya, este año,
Tenemos 4 o 5 meses para eso. Es probable que el año que viene, en enero, muchas escuelas normales no abran o abran solamente para la actual matrícula escolar, no abran su primer año. Bueno, una transformación profunda de la escuela normal. Vamos a hacer una maestría para los profesores de las escuelas normales, pero a profundidad, porque es totalmente diferente lo que va a pasar con estos aparatos. E igual con las facultades de educación. Con las facultades de educación no podemos hacer lo mismo porque hay una autonomía universitaria. Ahí es que estamos invitando nosotros a las facultades de educación a cambiar el currículum. Por ejemplo, en las escuelas normales deberá de ir un curso, una asignatura que se llama metodología de la alfabetización. Necesariamente. Para mí fue muy triste, pero tristísimo, encontrarme que muchos estudiantes normalistas no querían ir a alfabetizar. Sí, el futuro maestro de este país se resistía a alfabetizar. En la normal de Huijalpa hay 270 y tantos estudiantes normalistas y solamente alfabetizaron 60 y tantos. Eso no podrá ser. En el futuro el primer alfabetizador de este país, y debemos alfabetizar siempre va a haber necesidad de alfabetización en este país. El primer alfabetizador de este país deberán ser los maestros. Y entonces las escuelas normales deben de darle esa capacidad. El método Yo Sí Puedo, yo se lo decía a la ministra de Educación de Cuba, el método Yo Sí Puedo llegó a Nicaragua a quedarse. No vino solo a la campaña de alfabetización, viene a quedarse. Va a ser parte del currículum de las escuelas normales. Igual que los cursos de metodología de la investigación. Es decir, la investigación científica como un método para aprender a aprender. La metodología de la alfabetización. Cosas así le van a pasar a las escuelas normales y a los futuros profesores y maestros que surjan de las escuelas normales. Este es el nuevo sistema educativo en Nicaragua. 2 subsistemas. Ahora vamos a hablar un poco del de calidad. Sí. El subsistema de equidad, yo entiendo que ustedes en los documentos esos tienen estas cosas. Esas 6.000 horas anuales están malos. Son 6.000 horas en los 5 años de estudio, ¿verdad? Y en la segunda, las educaciones no formales, comunitarias, multigrados, secundarias y Estado. ¿Ves? Esto ya está haciendo en el Ministerio de Educación. Este modelo, el modelo de calidad es la reconceptualización del currículo, de cara a concebir a este como un constructo integrado por 6 componentes en movimiento permanente y continuado. Tradicionalmente se ha entendido como currículum al número 2, ¿verdad? A los planes y programas de estudio. Reforma del currículum, dice reforma de los planes y programas de estudio. Para la educación nicaragüense, para nosotros, para ustedes, para lo que van a enseñar, el currículum está compuesto por estos 6 componentes y que funcionan en orden sistémico. ¿Qué quiere decir en orden sistémico? Que todos ellos se necesitan uno a otros. Que si uno de ellos sale, ya el resto del sistema funciona inadecuadamente. Las maestras y los maestros, actor fundamental. Algunos preguntan, ¿y el estudiante? El estudiante es el centro. El estudiante está en el centro de todo esto.
está inmerso en cada uno de esos componentes, porque todo está en función de él y de ella. Planes y programas de estudio. El tema maestro y maestra es todo un tema en la educación de Nicaragua. Es todo un tema. Esto tiene que ver, miren ustedes, formación y capacitación, ubicación, seguimiento, atención al maestro, el sueldo del maestro, el bienestar del maestro, la familia del maestro, los hijos del maestro, la maestra, toda la vida del maestro, la maestra. Cada uno de esos temas es casi un doctorado. Solamente el tema maestro y maestro se las trae. De ahí podemos hacer todo un curso de un mes, pues. Lo que significa esa categoría, esa variable. Desde el género, el sexo de los maestros, la diferencia entre hombres y mujeres. Por ejemplo, el magisterio nicaragüense, el 92% del magisterio nicaragüense son mujeres. ¿Aquí cuántos varones hay? 3, 4, 5, 6, 7. Y donde vayan. Y busquen primaria. No hay casi maestros en primaria, varones. Para nada. Preescolares, nadie es preescolar varón. ¿Ah? 2 hay en Jinotepe. Y yo digo preescolares porque mi primer trabajo como maestro fue maestro de preescolar en Santo Domingo de Chontales. De verdad, ¿de Chontales quiénes están acá? ¿No han llegado? Entonces el tema maestro, maestra, es un tema pesado. Pesado. Es el primer componente del currículo. Sin él no puedes hacer nada. Sin ella, todo se cae. Los mejores planes y programas de estudio. Una belleza de programa de estudio, con los mejores dibujitos, todo lo que vos querrás. Un mal maestro, una mala maestra, te lo echa a perder ya. Y un buen maestro, una buena maestra, un mal programa de estudio te hace maravillas. Porque te lo recrea. Una buena maestra, un buen maestro lee los objetivos, lo aparta y ella recrea el programa de estudio. Inventa cosas. Entonces el maestro es la clave. Pueden haber todo lo que quiera. Yo le digo a mi amiga Mónica Yenet, que es mi experta en computación, todo lo que vos querrás. Pero sin el maestro, si él no quiere, si ella no quiere, no pasó nada. Lo mejor que le puede pasar a la educación de un país, de cualquier país del mundo, es tener maestros enamorados. Enamorados de su trabajo, enamorados de los niños, de las niñas, enamorados de lo que hace. Que ve fruto y se alegra por los frutos de su trabajo. Yo se lo digo a mis estudiantes de la universidad. El mejor maestro, la mejor maestra, y eso me pasa a mí, que me considero un aprendiz de maestro, seguro por el encanto que me da mi profesión de maestro, que yo me preparo para ir a dar clases, como este caso. Yo sabía que venía a dar una clase, no venía a hacer un discurso. Me preparo como que voy para una fiesta. Así. El sábado yo le decía a los muchachos de la universidad, como que si voy para un cumpleaños, voy a una fiesta. Ese es el deleite
del maestro. Y qué felicidad da cuando al final de la tarea el estudiante, vos lo viste, que aprendió. Ahora con el pasado Día del Maestro me preguntó una periodista que me hizo una entrevista con motivo del Día del Maestro, ¿cuál ha sido su mayor satisfacción? Mi más grande satisfacción de maestro fue cuando yo, maestro de preescolar, en Santo Domingo de Chontales, yo vi que ya en octubre, noviembre, los muchachitos sabían leer y escribir. Y que de pronto uno aprendió y de pronto fueron cayendo como caen los mangos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, de pronto 10, 12, 20 ya sabían cancanear. Momento luminoso. Yo tengo un poema sobre eso, es como el pollito que está picando el huevo y de pronto sale. Ese es cuando el niño o la niña aprende a leer y escribir. O cuando el alumno, vos lo ves que aprendió a manejarse. Mi mejor imagen del maestro está en el maestro enseña al estudiante a tener alas. Y cuando el estudiante logra volar por sus propias alas, por su propia cuenta, logró autonomía. Entonces, para mí, el mejor resultado de cualquier educación posible es la autonomía personal del ser humano, la libertad. Vos enseñaste al ser humano a ser libre, a moverse por sus propias alas, por su propia cuenta. Ya no te necesita, porque él puede hacerlo por su propia cuenta. El maestro, sin él nada. Los planes de programa de estudio, nuestros planes de programa de estudio hechos en Nicaragua, producto de una consulta nacional de currículum. Los núcleos educativos, otra creación reciente de nuestra educación. Los núcleos educativos no es ningún invento. Los núcleos educativos ligados a las escuelas normales, y ahí van a leerlo ustedes en el documento de calidad, tienen su origen en la Normal de Estelí. Cuando se fundó la Normal de Estelí, estaba rodeada de núcleos educativos. Había un núcleo educativo en Santa Cruz, un núcleo educativo en Condego, otro núcleo educativo, diferentes lugares, que eran atendidos por los profesores y los estudiantes de la Escuela Normal de Estelí. El núcleo educativo de Santa Cruz era famosísimo. Cuando yo era estudiante de la Normal de Jinotepe, nos llevaron a observar el núcleo educativo de Santa Cruz. La Escuela Santa Cruz es lo que se llamaba Escuela Núcleo, es lo que llamamos ahora Escuela Base. Ahí llegaban los directores y los maestros de las otras escuelas satélites que le llamaban y que ahora le llamamos vecinas. Se parece un poco también a este modelo que usa el programa Excelencia, ¿verdad? Que también es con una escuela que le llaman mentora y unas escuelas que le llaman irradiadas, creo que es, en el entorno. El núcleo educativo para la campaña nacional de alfabetización fue perfecto, la organización del núcleo, porque toda la campaña, los delegados municipales fueron declarando núcleos educativos libres de analfabetismo. Para hacer el censo escolar, el núcleo educativo es perfecto. Las 9 escuelas de un núcleo más la escuela base tienen el censo de niños sin escuela, tienen el censo de analfabetos en el núcleo. Los TEPSES, bueno, ¿qué les cuento de los TEPSES? Los TEPSES ya tienen estudiosos, no solamente nuestros estudiantes de las facultades de educación, de la UNAM Managua, la UNAM León, de las universidades, como es de las normales, investigaciones para mejorar los TEPSES, sino que ya hay investigadores del extranjero. Un ministro de Educación, lo trajo el Banco Mundial, un africano, vino
a observar los TEPSES. Vino con una comitiva de 8 o 10 personas, porque el Banco Mundial está recomendando a Sierra Leona, donde tiene metida mucha plata para elevar la calidad de la educación, este mecanismo para el mejoramiento de la calidad de educación en Sierra Leona. A observar un viernes todo el proceso del pre-TEPSE, el TEPSE, y una discusión después que se armó aquí en el Ministerio con técnicos sobre el producto de lo que habíamos observado. La comunidad donante quiso, que nos dan mucha plata a nosotros, al Ministerio de Educación, quiso hacer una de sus reuniones anuales un día jueves para el día viernes en esa oportunidad ir a visitar TEPSES. Y estuvieron en Matagalpa, y estuvieron en Carazo, estuvieron aquí en Managua y Chontales visitando TEPSES. Un mecanismo nicaragüense, que ya les dije, se originó en la Cruzada Nacional de Alfabetización en los años 80. Núcleos educativos, TEPSES y programas de estudio hoy conforman una trilogía bárbara, extraordinaria, para elevar la calidad de la educación. Porque el programa de estudio indica conocimientos globales. El TEPSE es un mecanismo de contextualización de ese conocimiento, según las realidades locales. Lo que diseña, lo que programa un maestro en Chinandega de tercer grado no es lo mismo que lo que programa en Huigalpa o en Nueva Guinea. Aunque sean maestros de tercer grado y todos tengan los mismos programas de estudio en la mano. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de contextualización. Entre el conocimiento, tema cercano a la experiencia del estudiante, será un mejor aprendizaje. Entonces, la calidad de la educación tiene que ver muchísimo con el tema TEPSE y núcleo educativo en este país. El núcleo educativo es el que le sirve el contexto geográfico de quienes van a reunirse en el TEPSE. La aula de clase es el destino del producto de los TEPSES. Toda la batalla que tenemos por mejorar los ambientes escolares, cuando decimos Escuela Normal José Martí, cuando estamos diciendo vamos a reconstruir el edificio ¿cómo se llama? El Liceo Picado. Toda esa lucha está fijada en ese tema. Por eso les digo, cada uno de esos componentes, cada uno de ellos es tema de toda una conferencia, de todo un estudio, de mucha investigación que hay que hacer, porque todo esto es absolutamente nuevo. Y la red CAP es la red de capacitación y acompañamiento pedagógico, en la cual van a participar ustedes. Ustedes son parte, ya son parte, y van a ser mejor parte todavía con este curso y con el curso que ustedes van a impartir a nivel departamental para el fortalecimiento de la red de capacitación y acompañamiento pedagógico. Son los asesores pedagógicos de cada municipio para el trabajo en los TEPSES. Y no solamente en el TEPSE a la hora del TEPSE, sino en el TEPSE durante el mes. Nosotros aspiramos que dentro de 50 años, por ejemplo, un núcleo educativo sea una red de computadoras. Y todos los maestros que hicieron acuerdos, que negociaron acuerdos, un último viernes de cada mes, el resto del mes quedaron conectados por internet. Por eso en alguna parte del documento se habla que el modelo de calidad se concibe como escuelas en red. Núcleo educativo, un núcleo educativo real a la hora del TEPSE y un núcleo educativo virtual durante el mes. Esa es la idea del modelo de calidad. En donde todos
maestros, estudiantes, padres de familia participan en esta historia. Ya muy pronto los estudiantes monitores, el movimiento de estudiantes monitores va a comenzar a participar en los TEPSes también. El mejor evaluador del maestro es el estudiante. Y vamos a comenzar a invitar estudiantes a los TEPSes para que nos ayuden a evaluar y a programar. Cada día se va tornando más democrático, más participativo este proceso. Y vamos a invitar también a padres de familia, a los TEPSes. Entonces el sentido de la participación cambió total y absolutamente. Según la ley de participación educativa, la participación de los padres de familia es una participación formal, una participación gerencial, una participación para buscar dinero. Aquí la participación de la comunidad educativa, maestros, estudiantes, padres de familia, pretende ser una participación fincada en el currículum. Es decir, fincada en lo que los estudiantes van a aprender. Aprendieron en el mes transcurrido y van a aprender en el siguiente mes. Ese es el sentido del modelo de calidad. Ahí se unen los dos modelos, los dos sistemas. El modelo de equidad de la educación y el modelo de calidad de la educación. Se unen en los 6 componentes del currículum. El currículum es el corazón de todo. Por eso es que el currículum no es planes y programas de estudio, al menos en Nicaragua. Es todo. Y esto debe quedar clarito para todos los maestros, para nosotros, para los maestros en el territorio. En lugar de unidad de los dos, el espacio de articulación, donde se hace el sistema, es allí. ¿Y por qué el modelo de equidad está allí? El de los más pobres entre los pobres, que hemos venido hablando. Porque al TEPSE no solamente vienen las educaciones regulares, ¿verdad? Al TEPSE vienen los multigrados, los preescolares comunitarios, los alfabetizadores tenían su TEPSE. Es decir, todos. ¿Y dónde se hacen las educaciones? Las educaciones se hacen en los mismos edificios escolares. ¿Acaso para esos bachilleratos sabatinos y dominicales tenemos que ir a buscar otro edificio escolar? No, en el mismo edificio escolar del Benjamín Celedón en Jinotega, que en la semana pasa con la educación regular, en el fin de semana vienen las educaciones los bachilleratos no regulares. Entonces, los 6 espacios y la red CAP no solamente está pensando en los bachilleratos regulares o en la primaria regular y en el preescolar regular, sino en todo. El problema era que hasta hoy, los delegados departamentales y delegados municipales no veían con los mismos ojos a esas educaciones. Y a partir de hoy tendrán que verla no solo con iguales ojos, sino con ojos de distinción a esas educaciones. Por eso es que estamos reestructurando las delegaciones departamentales y municipales. Vamos a fortalecerlas para atender a esas educaciones. Sí. ¿Ves? Y ahí comienza a explicar cada uno de los componentes. Maestros y maestras, en el 2008 elaboramos los planes y programas de estudio. Durante el año 2009, a la vez que se inició la puesta en marcha
de los nuevos programas de estudio se elaborarán los programas de estudio de la educación no regular. Por primera vez en la historia de Nicaragua, las educaciones no regulares van a tener programas de estudio y libros de texto también. El núcleo educativo. Ahí está. En el núcleo educativo se da todo. Lo regular y no lo regular. El nuevo sistema educativo nicaragüense tiene dos componentes clave, que es el currículum y los textos. Y en el currículum los textos. Sí. La idea del modelo de calidad de la educación y de los núcleos educativos es de escuelas en red. No, pongan hablando. La idea es que cada núcleo educativo se convierta en una red virtual de los acuerdos mensuales contraídos entre maestros y maestras de un mismo grado, misma asignatura, misma modalidad. De esta manera los educadores quedan durante el resto del mes en sesión permanente, conectados a través de las computadoras en red virtual de los tercios. La red CAP debe convertirse así en el medio para apoyar permanentemente la constitución de las escuelas en red a nivel global de todo el sistema escolar nicaragüense. Ese es el lugar de ustedes. En la red de capacitación y acompañamiento pedagógico que estamos construyendo. Esto no es fácil, para que no se alarmen, es más o menos complejo. Ustedes no se imaginan las dificultades que hemos tenido para generar la idea. Ha sido un parto, o peor que un parto. Pero gracias a Dios, por eso les decía que este curso se da en el momento más apropiado posible. Nunca fue más apropiado este curso que hoy. Cuando ya finalizamos la campaña nacional de alfabetización, que era nuestro fundamental interés, y ahora vamos a la post-alfabetización, ahora vamos a la lucha por el residuo de analfabetismo que nos quedó, vamos a una campaña nacional de alfabetización de la niñez, vamos a hacer que en cada núcleo educativo un censo de niños y niñas que no sepan leer y escribir, niños de 7 a 14 años de edad que no sepan leer y escribir. Vamos a una campaña nacional de alfabetización de la niñez. Estamos convocando a todos nuestros amigos de los ¿cómo se llama? De los organismos de sociedad civil que trabajan con niñez, que puedan ayudarnos a crear un método pedagógico donde niños le enseñen a niñas, a niños. En Estelí existe un organismo que se llama FUNARTE, ya hablamos con FUNARTE, pero estamos hablando con otros. Queremos que nos inventen un método pedagógico donde los niños jugando, crear un juego en Nicaragua, donde con ese juego niños y niñas enseñen a niños y a niñas a leer y escribir. Y niños y niñas enseñen a sus pares, a niños y niñas, a venir a la escuela.
Queremos hacerlo con niños de quinto y sexto grado. ¿Y de dónde surge la idea esa de que los niños alfabeticen a niños? Surge de la campaña nacional de alfabetización. En Matagalpa, cuando fuimos a declarar al departamento de Matagalpa, ¿qué pasó? A ver, díganos. En Tumaladalia, un niño de 7 años que estaba en tercer grado había alfabetizado a su padre y a su madre. Y ese no es el único caso. Montón de casos en el país. Nosotros tenemos un documental en el Ministerio de Educación que próximamente vamos a dar a conocer, donde una niña de Mozonte, igual, alfabetizó a 12 personas. Una niña de 7, 8 años de edad. Y en ese caso en Matagalpa, un niño llegó a entregarme un estímulo que ahí tenemos y lo vamos a guardar para siempre, un niño alfabetizador. Y estuve en Presillas allá por el Rama, por Muelle de los Bueyes, y me encontré con una niña de quinto grado alfabetizando a una señora de 36 años de edad. Y vean qué cosa más bonita, me puse a platicar con los dos. Y le pregunto, después de mucha plática con ellos, muchas bromas, ¿verdad? Que a mí me gusta bromear mucho con la gente, crear un clima amable, agradable. Y le pregunto, y a la niña, no, a la señora primero le digo, ¿y usted por quién votó? ¿Usted es sandinista? No, me dice la señora, soy liberal. Liberal. Wow, para mí, ¿verdad? Yo creía que me dijera que era sandinista. Y le pregunta a la niña, ¿y vos qué sos? Ah, yo también soy liberal. Entonces vean qué maravilla. Cómo la campaña nacional de alfabetización, y todo pues, todo lo que estamos haciendo no ve colores políticos. Vean qué bonito. Para una persona con problemas de catarata, va a la alcaldía municipal, una anciana cualquiera, su hija, su hijo lo lleva a la alcaldía y a los 2 o 3 meses va para Venezuela o para Cuba en Operación Milagro y no le preguntaron a qué partido político pertenecía. Igual ese caso de Presilla, una niña de 11 años liberal que estaba alfabetizando a una señora de 36 años liberal. Pues bien, pero lo lindo es ver a niños gozando, niños y niñas jugando a alfabetizar, jugando a enseñar a leer y escribir. Y nosotros tenemos esa apuesta, porque queremos lograrlo también. Nosotros queremos iniciar ya están los delegados municipales con la tarea, hacer censos de niños que no saben leer y escribir y censo de niños que no están en la escuela, censo de niñez subescolarizada con bajos niveles escolares, para trazar estrategias para cada núcleo educativo, cada municipio, cada núcleo educativo en el país. Porque estamos frente a una tarea también en la cual ustedes van a participar. Por eso les digo que este curso nunca pudo haber sido más a propósito. Porque ustedes están en el momento del parto. En ese momento de este curso. En el momento de la eclosión de lo nuevo. Ya dentro de un mes y medio, vamos a tener el primer Congreso Nacional de Educación. En el primer Congreso Nacional de Educación, de la educación nacional,
vamos a decidir las políticas educativas para los próximos 10 años en la educación de Nicaragua. Y una metodología para formular un plan. Formular el plan de los próximos 10 años de la educación nicaragüense. Una metodología que, para formular el plan, comenzamos por el nivel municipal. Vamos a capacitar, por eso les decía que la campaña nacional de alfabetización nos dejó municipio por municipio, fuerza organizada, que ahora vamos a convertirlos en comisiones municipales de planificación de la educación. Vamos a hacer el plan decenal de cada uno de los 153 municipios del país. Y después, todos los planes municipales del municipio junto al nivel departamental, para hacer el plan decenal del departamento. Plan decenal que va a ir, su ejecución iría 2011-2021. Tenemos todo este tiempo de aquí a diciembre y todo el año 2010 para escribir los planes, para formular los planes decenales. Entonces, allí también, en todo ese proceso, en tanto ustedes vienen por departamento, por municipio, están en los territorios, no están en la sede central del Ministerio de Educación, son nuestra fortaleza en los territorios, allá también los vamos a buscar, para que integren las comisiones municipales de planificación de la educación. Vamos a capacitarlos en el uso de la nueva política educativa, vamos a capacitarles en el uso de las nuevas metodologías para la formulación del plan, y junto con los líderes que participaron en la campaña de alfabetización locales, ir conformando un equipo lo mejor posible localmente que nos permita elaborar el plan municipal. Y posteriormente quedar ligados a ese plan para cuidar la gestión del plan, el proceso de ejecución del plan, el proceso de evaluación periódica del plan a nivel municipal. Así vamos a tener desde el nivel municipal al nivel departamental, al final el plan nacional. Ese plan nacional de educación ya está casado con la comunidad donante, nos va a financiar el Banco Mundial, todo el proceso de elaboración del plan, y ya tenemos convenido que una vez que tengamos los planes departamentales, el Banco Mundial nos va a ayudar a crear una mesa de donantes para financiar cada uno de los grandes capítulos del plan. Por eso les digo, nunca como hoy era más importante este curso. Si ha sido 3 meses antes, hubiera habido problemas. Hoy está completo todo. Porque el plan decenal va a ser un plan de lo regular y de lo no regular. Nosotros aspiramos que sean 10 años el proceso de ejecución de esta dualidad regular-no regular, para que ya en el año 2021 estemos hablando de una sola educación en nuestro país y ya las educaciones no regulares vayan desapareciendo y todo sea regular. Es decir, que todas las educaciones de nuestro país tengan 1.200 horas de clase anuales. Pero obviamente ahorita no estamos en capacidad, ni nuestros estudiantes de las educaciones no regulares, ni nosotros en el Ministerio de Educación estamos en capacidad de que todo sea regular en este momento.
Por eso a esto le llamamos, y el último capítulo, la última sección del documento del modelo de equidad, habla del modelo de equidad como un modelo de intervención. Y ese modelo de intervención esperamos que dure los 10 años del plan decenal.